ustedes van a impartir dos compañeros cubanos, uno de ellos sobreviviente del asalto al cuartel Moncada y participante de lo que fue la resistencia y la organización en la lucha en contra de Batista en Cuba, y el otro compañero que participó en la experiencia del Granda, expedicionario y comandante de la Revolución Cubana. Ellos amablemente han venido a compartir con nosotros sus experiencias y los escucharemos al final. Cualquier intervención que haya de nosotros la canalizamos para cualquiera de ellos dos, ¿no? Cuando hablamos de la Revolución Cubana, para los pueblos latinoamericanos y para los pueblos del llamado Tercer Mundo, es algo que de alguna manera significa mucho para la búsqueda que se ha tenido por mejorar las condiciones de vida y las condiciones de la población en nuestros países. Desde los inicios de la Revolución Cubana, esta ha sido un referente importante para todos los pueblos. Y de alguna manera, la Revolución Cubana, triunfante el 1 de enero de 1959, es un resultado de dos procesos fundamentales que se presentan, ¿no? Uno de ellos es, en el año de 1953, la organización de un asalto al cuartel Moncada, ubicado en Santiago de Cuba, con la intención de iniciar el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. De alguna manera, a partir de este movimiento, se inicia lo que será el movimiento 26 de julio, que a la larga será el triunfo, llevará el triunfo a la Revolución Cubana. Antes de ello, vamos a tener que, aquí en México, aquí en nuestro país, un grupo representante de este movimiento 26 de julio, llega para organizar, para entrenarse y para partir hacia Cuba, para derrotar a la dictadura de Batista, ¿no? Los dos compañeros que ahora están por aquí son actores que vivieron toda esta experiencia y que de alguna manera nos van a expresar ahora, y a todos nosotros nos llena de expectativas y pues nos da mucho gusto estar presentes con ellos, ¿no? Tenemos la presencia del compañero Pedro Trigo López, que es estuvo en el cuartel Moncada. Y del compañero Arsenio García Dávila, que es uno de los expedicionarios, de los 82 expedicionarios del viaje del Granda. De la Sierra Maestra. Tiró tiro a la Sierra Maestra. Sin mayores preámbulos, les vamos a dejar la palabra porque veo que ya estamos todos inquietos por oírlos. Primero, el compañero... Va a introducción el compañero Arsenio. Yo diría que por el orden de los hechos cronológicos, Moncada primero, no tiene importancia. Bueno, primero luego, buenas tardes a todos. Y quiero decirles que cada vez que vengo a México, después de la primera vez que fue en el año 1956, y realmente solamente de llegar al territorio mexicano siempre se me producen grandes emociones, porque también se agolpan en mi memoria muchos recuerdos que ocurrieron en ese año. Algunos fueron muy rápidos y nosotros éramos muy jóvenes, así como muchos de los que vemos acá en este salón. Llegamos a México con 20 años de edad. Siempre que en Cuba tenemos por petición, o otras veces por coordinaciones que se hacen, encuentros no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. Viajamos por
no podemos de hablar y recordar nuestra estancia en ese año 1956 en México, en que fue seleccionado este país por nuestro máximo líder, por toda una serie de condiciones. En primer lugar, la histórica. Aquí aprendimos nosotros a admirar y a querer a Hidalgo, a Morel, a todos los héroes de la Revolución Mexicana, en todas las etapas. Aquí, solidariamente y sin ninguna perspectiva en aquellos tiempos, porque no conocían a fondo nuestro programa, solamente por el espíritu solidario de México. Las mexicanas y los mexicanos que nos recibieron y que nos hicieron parte de su familia y fueron parte de nosotros y que nos brindaron una desinteresada ayuda espiritual y material que nos reconfortó mucho a nosotros en aquella época y que de la que tanto necesitamos. No nos equivocamos cuando vinimos a este país buscando, si se quiere decir, refugio, donde podíamos prepararnos para cumplir con nuestro objetivo, que era liberar nuestra patria de la feroz tiranía que la oprimía en esos años. Como ustedes saben, se producen dos hechos muy significativos y que estaban muy vinculados o formaban parte del programa de lucha contra la tiranía. Y no solamente era el programa de lucha contra la tiranía, que nos oprimía a nosotros, había muchas tiranías en América Latina. Y aquí vinimos porque no teníamos otra posibilidad donde hacerlo. Y que, como les dije anteriormente, México era el país que por su historia era el que más se ajustaba al proyecto que nosotros nos proponíamos. Como les decía, su espíritu de lucha, sus tradiciones históricas. Conocimos y vivimos aquí en el año 1956 y vimos cuántos exilados españoles había en este territorio que producto de la guerra civil de España tuvieron que emigrar y venir hacia acá. Aquí cayó uno de los más grandes luchadores contra la injusticia y las tiranías en Cuba, porque no solamente fue la de Batista. Aquí cayó Mella, que fue un joven dirigente universitario que tuvo que emigrar, tuvo que salir de Cuba para también prepararse y ir a luchar a nuestra patria. Desde aquí empezó su tarea para realizar lo que también nosotros logramos hacer después. Pero bueno, cayó víctima de la propia tiranía en Cuba, que prepararon unos secuaces, unos asesinos, y lo asesinaron en México, en el Distrito Federal. Aquí, bueno, algunos de ustedes no habían nacido, pero cuántos patriotas y cuántos luchadores chilenos vinieron cuando el asesinato de Allende. Y aún hay una secuencia histórica muy larga desde hace muchos años que México fue, podemos decir, refugio de muchos luchadores de América
y del mundo. Y México siempre abrió sus puertas, fue solidario. Y eso sí lo podemos asegurar nosotros porque lo vivimos. Desde el más humilde patriota mexicano, o podemos decir mexicano o mexicana, de este país, y todos los que nos conocieron, abrazaron nuestra causa y algunos formaron parte de la misma, ya que todos lo querían, pero no era posible por la situación económica que atravesaban y que tuvo un peso muy fundamental para que no se hicieran las cosas de otra forma. Era un proyecto, como muchos dijeron, casi suicida, lo que nosotros intentábamos hacer. Y desde el más humilde mexicano, hasta, por ejemplo, les puedo hablar de Lázaro Cárdenas, tuvieron una participación amplia en nuestro proceso. Y repito, fue una ayuda desinteresada, fue un ejemplo solidario que nosotros jamás olvidaremos. Y esto que les hablaba, siempre lo comentamos. En muchos lugares del mundo que a veces nos vamos y nos invitan y tenemos encuentros, sobre todo con los jóvenes estudiantes de muchas universidades de Europa, por ejemplo, y de América. Y hoy estamos aquí por gestiones de un amigo nuestro que mucho apreciamos, que fue a Cuba ahora recientemente a celebrar el 50 aniversario de nuestro desembarco y que insistió en que realizáramos esta visita al estado de Veracruz. Me refiero al rector de la universidad, el compañero Raúl Jara. No podíamos esperar más tiempo. Quisimos venir y compartir con el estado de Veracruz estos días. Y es muy emotivo para nosotros, como dije al principio, porque fueron los lugares donde fundamentalmente se hicieron los preparativos para preparar nuestro destacamento y partimos de aquí de Tuxpan, del río que divide Tuxpan con el otro pobladito, Santiago de los Caballeros, ¿no? De la Peña. Y Veracruz, que fue fundamentalmente nuestro principal campamento de preparación, con un pueblito muy pequeñito en aquella época que se llamaba Boca del Río. Y bueno, algunas otras cosas que después en mi intervención les contaré. Nosotros queremos, no tenemos ninguna oposición, porque podríamos estarle hablando de este hecho que duró varios años. Un año que estuvimos aquí en los preparativos, haciendo todo este esfuerzo. Después 2 años de guerrilleros en la montaña en Cuba y 2 años y 2 meses en que cayó la dictadura, la tiranía. Y seguramente ustedes tendrán alguna duda, una pregunta sobre estos hechos, lo que ustedes quieran preguntarme referente a Cuba. Así que sin más, yo le voy a dar la palabra al compañero Trigo, que, como dijo el profesor maestro, es un compañero de los 168 jóvenes que en 1953, dirigido por el mismo líder,
atacó la segunda fortaleza de importancia del país con el objetivo de que comenzara a cumplirse uno de los objetivos de nuestro programa, que era la lucha armada contra el tirano. No había otra fórmula para cambiar el sistema político y social que existía en nuestra patria. Si no destruíamos las estructuras que estaban creadas, y no solamente por estos políticos de turno y estos tiranos, eso fue diseñado por, y aunque no lo crean mucho aquí, por las administraciones del imperio norteamericano, que la aplicaron, ya que no pudieron anexar nuestro territorio. Pero realmente, desde 1898, dejamos de ser colonia de España para, de otra forma más sofisticada, ser colonia del imperialismo norteamericano. Hasta 1959, que nuestra patria se liberó totalmente de todas esas situaciones políticas y de la dependencia y de la entrega que hacían aquellos políticos tradicionales de nuestro país. Sin más, pues, le dejo a Trigo que le hable sobre la acción de Moncada y del tema que él entiende. Y también, pues, lo que le decía, queremos darle oportunidad a ustedes, no como nos pasó en el instituto, que nos cogimos todo el tiempo nosotros. Pero así queríamos. Y no pudieron participar los que estaban allá. Bien, yo voy a empezar con la orientación que tenemos en nuestro Comité Central del Partido Comunista de Cuba, del por qué y para qué el Moncada. No nos vamos a referir ya a la neocolonia, a los desgobiernos que padeció nuestra nación desde la década del año 30, una revolución de sargentos, un alzamiento de sargentos, mejor dicho, donde un sargento atrevido llamado Fulgencio Batista y Saldívar se hizo coronel del ejército y ponía y quitaba a los presidentes a su antojo y capricho. Arsenio se refería al asesinato de Julio Antonio Mella, que fue mandado a asesinar en aquella época por Batista. Todos aquellos militares sanguinarios que tenía. Había distintos partidos políticos en Cuba, de unos cuantos que hacían coalición de gobierno con el último presidente constitucional llamado Carlos Frío Socarrás. Había un partido mayoritario llamado Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos, fundados por un líder que en nuestra opinión fue el político más honesto y más honrado, que luchó por el adesentamiento de nuestras costumbres públicas, llamado Eduardo Chivas. Y un partido formado por los amigos del dictador Batista, donde en las elecciones de 1944 se celebraban esas elecciones, iba el candidato de Batista, iba el candidato del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos, y esto quizás para ustedes, pero para eso que les gusta escribir historia, el Partido Socialista Popular llevaba el candidato presidencial al profesor universitario Juan Marinero y Vidaurreta. Declinaron
la candidatura presidencial para darle apoyo al partido mayoritario de la nación, o sea, al Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo. Ya esto era demasiado para los intereses de los consorcios y monopolios norteamericanos y el gobierno de los Estados Unidos. Batista había regresado con plena garantía, a pesar de los asesinatos que había cometido en su anterior régimen de dictadura militar. Había regresado a Cuba porque, violando todas las leyes del Código Electoral o del Tribunal Superior Electoral existente en Cuba, fue elegido senador de la República desde una playa en Daytona Beach, en Miami, para regresar con inmunidad parlamentaria para que no lo pudieran enjuiciar y así condenar por los anteriores asesinatos que había cometido. Y Carlos Prío Socarrás le brinda el regreso a Cuba con todas las garantías, le ofrece hasta inclusive custodios de ex militares que en el anterior régimen habían estado con él. Entonces Batista de nuevo funda ese partido y aspira a la presidencia de la nación. En una ocasión nuestro ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, dijo: imagínense ustedes, Batista aspirando a presidente, cuando no tendría ni votos para salir concejal de barrio si fuera por la popularidad del pueblo. Así, estábamos a 80 días de la celebración de unas elecciones generales que debieron haberse celebrado el 1 de junio de 1952. Batista, apoyado en las bayonetas, en los militares, produce el cuartelazo militar del 10 de marzo de 1952. Por las bayonetas, por la fuerza, se adueña del poder. Lo primero que hace es pisotear la Constitución del año 1940 en Cuba, hasta entonces lo más positivo que se había logrado a favor de nuestra clase obrera y de leyes sociales que iban en beneficio del pueblo. El partido mayoritario de la nación, el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo, que debió haber asumido la responsabilidad histórica del enfrentamiento al golpe militar, se dividió, entró en querellas internas y no jugaron el papel que tenían que jugar. Prío se exilia en la Embajada de México y viene para acá. A pesar de que la Federación Estudiantil Universitaria, los estudiantes, los jóvenes, le ofrecieron respaldo y le pidieron armas para combatir el golpe militar de Batista. Crea unos mal llamados estatutos constitucionales, se adueña del poder y, señores, aquí no ha pasado nada y al pueblo que lo pata un rayo. En el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo militábamos una gran cantidad de jóvenes que, después de la gran frustración de Grau, abrigamos las esperanzas en el líder Eduardo Chivas, cuyo lema era vergüenza contra dinero y a barrer con los ladrones del tesoro público. En ese partido militaba Fidel Castro Ruz. Al producirse el golpe del 10 de marzo, a finales de este mes, me cita para la playa de Guanabo, muy cercano a la ciudad de La Habana, y dentro del mar, él con Gildo Fleitas y el que les habla, nos plantea que Batista había entrado por la violencia y que únicamente por la violencia podría ser sacado, y que había llegado la hora
de ir a la creación de un movimiento verdaderamente revolucionario que estuviera en disposición en un momento dado de empuñar las armas, ir al derrocamiento de Batista y después ir a los males que padecía nuestra nación producto de los anteriores, vamos a decir, gobernantes, entre comillas. Yo le dije que estaba de acuerdo. Me dice, tienes que crear ya de inmediato una célula insurreccional, que no deben de ser más de 10 personas quienes la integren. ¿Quiénes deben de ser sus integrantes? No queremos políticos muy conocidos, muy connotados, todo lo contrario. Queremos trabajadores, o sea, obreros, campesinos y aquellos intelectuales honestos que estén en disposición de combatir las armas, repito, y de ir a las raíces de nuestros males. Ahí, fundamentalmente, Fidel Castro y Abel Santamaría Cuadrado se dan a la tarea de organizar distintas células insurreccionales con mucha discreción en la provincia de La Habana, en Artemisa, que fue la que más combatientes proporcionó en el asalto a Moncada y Alcalón, Manuel de Céspedes, una en el municipio de Colón, provincia de Matanzas, y otra en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. Pero la gran mayoría eran todos jóvenes de Occidente, o sea, de la provincia de La Habana y de Artemisa, Pinar del Río. Así se fueron constituyendo estas células. Me acuerdo que en algunas ocasiones iba con Fidel y una vez subió a una azotea donde estaba Israel Tápana y yo me quedé abajo, porque nosotros no debíamos de saber quiénes eran los integrantes de las demás células. ¿Por qué? Porque podíamos caer presos, podíamos ser torturados y delatar a aquellos compañeros que integraban las distintas células insurreccionales. Así se fueron formando, repito, en estas provincias las células insurreccionales. Se aprendió el manejo de armas de distinto calibre en la Federación Estudiantil Universitaria, que nos facilitó ese local el entonces presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Álvaro Barba Machado. Allí aprendimos el manejo de armas de distintos calibres. Después se trasladaron estas prácticas ya de tiro, porque en la finca donde yo vivía en una ocasión, Fidel me lleva como 80 compañeros para hacer prácticas de tiro en vivo. Entre ellos recuerdo que fue Almeida, fue Ramiro Sánchez, fue Galito García, y se formó un tiroteo y un estruendo que un campesino de la zona me dijo: Trigo, por tu madre, óyeme, que no venga más esa gente porque voy a caer preso por culpa de ustedes. Entonces se desplazaron las prácticas de tiro para lugares como Nueva Paz, para la finca Santa Elena, Artemisa y así otros lugares. Había una organización tremenda. Yo considero que solamente Fidel y Abel conocían los responsables de las células. Ellos nada más. Hacía falta dinero. Y esto es importante que ustedes lo sepan, y esta es una oportunidad que este hermano pueblo mexicano y esta juventud que está aquí, porque veo muchos jóvenes y esto me alienta mucho, que sepan cómo se organiza y se prepara el Moncada económicamente. No teníamos dinero. Y de ahí surge el aporte de un compañero llamado Jesús Montaneo Oropesa,
que aporta la cantidad de cerca de 6.000 pesos, que el peso cubano en aquel entonces estaba a la par con el dólar. Un Ernesto Tizol Aguilera que vende una granja avícola, un Oscar Alcalde que vende las acciones de un laboratorio farmacéutico, un Fernando Chenar que vende su laboratorio farmacéutico, ya lo dije, porque no quiero ir perdiendo la... Y no quiero dejar de mencionar este ejemplo. En una ocasión Fidel y yo fuimos a ver al reparto La Ceiba en Marianao, a Pedro Marrero a Ispurú. Llegamos a su casa, faltaba el juego de sala, faltaba el juego de comedor, y vimos a sus dos hijas durmiendo en los colchones en el piso, no en una cama. Había vendido su plaza de carrero en la cervecería La Tropical, que cuando aquello era una plaza muy codiciada por el desempleo que existía en Cuba. Y Fidel, al ver aquello, le pone la mano en el hombro, le dice: Marrero, pero te has vuelto loco, ¿qué tú has hecho? ¿Cómo has vendido todo esto? Le dice: Fidel, mañana vendo el refrigerador. Te prohíbo terminantemente que vendas el refrigerador. No puedes vender más nada. Por suerte, Fidel, aunque está recuperándose de sus operaciones, pero está muy bien de memoria, muy lúcido, puede decir lo que yo les digo a ustedes, o cómo es reafirmar, ratificar lo que les voy a decir. Las palabras de Pedro Marrero: Fidel, si yo estoy en disposición de dar mi vida por los ideales martianos, por lo que vamos a luchar, por el movimiento que vamos a formar, ¿qué me pueden importar los bienes materiales? Doy mi vida si hay que darla. Pedro Marrero murió en el cuartel Moncada. O sea, como se lo había dicho a Fidel, así cumplió Pedro Marrero, que fue uno de los pocos que entró en el cuartel, dentro del edificio, dentro de la fortaleza. En una ocasión, yo no sé cómo estamos de tiempo, ¿verdad? En una ocasión, Fidel va con Abel Santamaría a mi casa y me dice: fíjate, vete para la casa de tu suegro y no vengas hasta que te llamemos, porque Fidel, Abel y yo tenemos cosas muy serias de que hablar. Y entonces yo me voy. Pero mi suegra, la costumbre cubana, huele a café, prepara una bandeja con 2 vasos y 2 tazas de café y dice: llévasela a Fidel y a Abel para que tomen café. Y cuando voy entrando, oigo hablar de uniformes militares. Fidel le decía a Abel: imagínate, estamos en el centenario del natalicio de Martí. Apenas hemos conseguido 6 uniformes. Y la hora cero debe de ser en el centenario, o sea, en este año, en el 53. Y Abel le dice: imagínate, esto sí es una situación bastante difícil porque no tenemos forma. Y yo llego muy campechano, le digo: ustedes hablaron de uniformes militares, yo creo que tengo la solución. Ay, mi madre, ahí me busqué yo el regaño de Fidel Castro. Eres un indiscreto, oíste lo que no tenías que oír. ¿Cómo es que tú has oído hablar? Mira, Fidel, yo traía el café y adentro. Ustedes hablaban de eso. Y creo que tengo la solución. No. Abel me miraba, me parece que fue ayer, aquella mirada penetrante de Abel, que no hacía comentario y me miraba muy profundamente. Ay, entre tantos compañeros nuestros, yo recuerdo en un Moncada a un Abel Santamaría, en un Granma, a un Juan Manuel Márquez que tuve el alto honor de conocer
en la lucha antes que viniera para México. Un historial de Juan Manuel Márquez, que por favor. Entonces, ¿qué solución es la que tú tienes? Digo, mira, yo soy medio pariente de un enfermero del Hospital Militar de Colombia. Óigame, pero cuando dije Hospital Militar de Colombia, dice, ¿es guardia? Digo, sí. Imagínate tú, yo no quiero guardias en el movimiento. Yo no quiero militares en el movimiento. Pero mira, Fidel, este es un militar de academia, es un militar que no está de acuerdo con el golpe del 10 de marzo. Además, fue al entierro de Chivas conmigo. Yo respondo con mi vida por su seguridad, por su lealtad hacia lo que le podamos proponer. No, pero es militar. Retírate. Me retiré, me llaman a poco rato, se van, pero a la hora y media regresan y me dicen, mira, Abel y yo hemos concebido este plan. Tú te vas a ver al militarcito ese y tú le dices que la línea abstencionista del Partido Ortodoxo acordó la lucha insurreccional y que te hemos designado organizador de Habana Camp y que lo que necesitamos de él es la adquisición de uniformes militares. No se te ocurra mencionar ni el nombre de Abel ni el mío. Respondes con tu vida por tus indiscreciones. Imagínense ustedes, yo un guajirito ñongo, con esas cosas, palabras mayores, digo, ¿y esto qué? Pero bueno, es que Fidel nos inspiraba una confianza, nos inspiraba una fe, una seguridad tremenda. Entonces fui a ver al militar, que vivía en una zona entre San Antonio, si algunos han ido a La Habana, entre San Antonio de los Baños y Alquizar, una zona muy agrícola, donde Florentino Fernández adquiría los uniformes porque aquellos militares, los soldaditos que le decían 33 creo, porque ganaban muy poco, para tener un ingreso mayor vendían aquellos uniformes que eran muy apreciados por los campesinos para las labores agrícolas, por lo fuerte que eran dichos uniformes. Y entonces digo, mira Florentino, necesitamos de ti que nos compres uniformes militares, porque Batista entró por la violencia y por la violencia tenemos que sacarlo. Dice, eso digo yo. Yo estoy convencido que Batista entró por la fuerza y nosotros tenemos que sacarlo por la fuerza. Yo por poco le repito, eso me dijo Fidel en principio. Me callé porque con Fidel no era fácil las cosas. Entonces, dice, ¿cuándo empiezo a comprar uniforme? Yo le digo, no, mañana mismo. ¿Traíste dinero? No, sin dinero no lo puedo comprar. Óigame, ustedes no conocen esa zona, pero ir de San Antonio de los Baños, donde vivía Florentino, a Santiago de las Vegas, Santiago de las Vegas, Calabazar el reparto del globo, donde hoy está el Parque Lenin, no era fácil. Llego como a las 2:30 de la mañana, ahí estaba Fidel y Abel esperando. Palabra de Fidel. Bueno, cuéntame, ¿qué te dijo el militarcito? Digo, no, está plenamente de acuerdo, y me dijo que mañana mismo empezaba a comprar el uniforme, pero me pidió 400 pesos. Entonces, bueno, tengo las piernas medias, pero se lo voy a significar. Fidel, cuando le digo que el militar pidió 400 pesos, empieza a dar una zancada arrancándose la cabeza. A ver por tu madre. A ver por tu madre. ¿Y de dónde nosotros sacamos 400 pesos para que Trigo se lo lleve al militar? Y a ver, me parece estar oyendo que si imagínate tú en esa línea insurreccional hay terratenientes y tal latifundistas como Federico Fernández Casa y Gerardo Vázquez Alvarado. Si Trigo no le lleva el dinero, se chotea. Fueron a ver a Montaner,
Aparecieron los 400 pesos y empezamos la adquisición de uniformes. Después, ¿dónde escondemos los uniformes? Mi suegro había fabricado vara en tierra, casi todos los campesinos, para la etapa de los ciclones, protegernos, porque es casi bajo tierra. Y entonces me dice Fidel, no me gusta porque ya se entera tu suegro y yo no más. Tenemos que guardar mucha discreción con esta cosa, digo. Fidel, ¿qué quieres que te diga? Que lo garantizo igual que Florentino. Dice, está bien, ya llama a tu suegro. Llamé a tu suegro. Y le digo, está bien. Hablo con mi suegro. Y me dice, no. Le doy un candado y una llave. Y el para el entierre es de ustedes. Y ahí empezamos a esconder los uniformes que iba adquiriendo Florentino Fernández. Pero yo no quiero esta oportunidad, quiero ver muchos jóvenes aquí y esto me alegra. Donde Fidel en una ocasión me dice, oye, saca los 5 uniformes de talla mayor. Manda a tu mujer a donde te dé la gana, donde tú quieras. Pero vamos a ir a probarnos los uniformes a tu casa. Separa 5 uniformes. Fue Fidel, Abel, pero miré Íñigo el Flaco. Imagínate tú, Íñigo el Flaco. No había uniforme. Entonces, la talla mayor se la prueba Fidel. Tengo que volver a significar de mucho. Los pantalones le quedaban así por aquí. La manga por aquí. Y no se podía abrochar la chamarreta, como le llaman ustedes. Pero en el espejo de la coqueta de mi cuarto se paraba así. A ver, dime. Tengo aspecto militar. Está loco, dije para mí. Está loco porque está bien. Aquí está el problema ahora, la talla de los uniformes mayores. Entonces se acordó que Elena Rodríguez de Rey, la madre de la heroína del Moncada, Melo Hernández, fue a la calle Muralla y con Aide Santa María compraron 2 piezas de una tela muy similar al del ejército de la dictadura. Montó un taller de confección y en la calle Jovellar 107. Empezó a fabricarlo con una negra buenísima llamada Delia Terra. Y hay otra anécdota que yo se la quiero trasladar a ustedes. Tú perdóname. Yo lo que quería era estar, si no llegamos al combate, el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, en una ocasión Fidel me dice, oye, todo está muy bien. Todo está muy bien. Pero el militar no compra corbatas. Tienes que ir a verlo y decirle que compré corbatas. Voy a ver a Florentino. Me dice, Florentino, no compra corbatas. No me digas, ¿cómo yo le digo a los guardias que me vendan corbata para que los guajiros siempre bonianos, siempre nunca? Entonces, hablamos con Elena Rodríguez de Rey, confeccionó las corbatas y aquellos uniformes de talla mayor para los compañeros. Así hubo los preparativos. El 24 de julio, porque ya un día llega Florentino a mi casa y está Fidel y Abel en mi casa. Entonces, oye, no le digas a militar quiénes somos por tu madre, porque Fidel siempre tenía aquella reserva sobre el militar. Llega Florentino, le digo, mira, el nombre de Alejandro, no me acuerdo ahora el nombre de Abel, no me acuerdo, se me olvidó. Dice Florentino, no me digas. Ustedes hasta cuándo no van a confiar en mí, me van a estar tomando el pelo. Tú eres Fidel Castro y fuiste un meeting a Guanajá y te vi allí en el de la ortodoxia. Ahí mismo se entró en confianza con el militar. Y el 24 de julio
Fidel nos dio la orden de ir a las distintas armerías de La Habana a comprar parques. Fuimos a una armería que estaba frente al Capitolio, otra en la calle Mercaderes, otra en Galeano, y cuando llegamos al apartamento de Abel que se le entregamos, Fidel le dice a Florentino, bueno, jugaste tu papel, espera los acontecimientos. Y Florentino le dice, ¿tú puedes creer que no? Mañana, cuando lleguen las facturas de todo lo que yo compré, estoy preso. Cuando las armerías reporten lo que yo he comprado, estoy preso. Además, yo quiero ir a combatir, donde sea, con Pedrito Trino. Y ahí es donde yo me entero, cuando Fidel nos da una llave y dice, salen de aquí no para su casa, salen directamente para Santiago de Cuba, para la calle Celda número 8. Y allí ya le darán instrucciones. Aquel viaje fue una odisea. En un carrito crossmóvil, de esos crossmóvil chirriquitico, hicimos una travesía de 24 horas. Salimos de lo que hoy es el Hotel Vedado hasta la calle Celda número 8. Allí nos mantuvimos con mucha discreción hasta las 12 de la noche, que Renato Vital nos traslada para la finca Simonet. Cuando llego allí, tengo que decirle que la mejor impresión, si se quiere, la emoción, el valor que sentí es al ver a dos mujeres planchando los uniformes, Melba Hernández y Aide Santa María. A ver la representación de la mujer cubana allí. Qué valor sentí, qué inspiración sentía al verla, porque estaban alegres, joviales. Habían preparado una lata de esa de 5 litros de leche condensada, que era más agua que leche condensada, para que la tomáramos. Y a poco rato llega Fidel. Y entonces, al llegar, a ver, Trigo, acompáñenme. Y salimos los tres de la Granjita Simonet hacia la Plaza Marte. Había que ir al encuentro del doctor Mario Muñoz y Fidel y yo por la Plaza Marte de Santiago de Cuba, dando vueltas para ver cómo se comportaban los carnavales y el cuartel Moncada. Les puedo decir que de la travesía de la Granjita Simonet a la Plaza Marte es como yo me entero de verdad en qué consistía la acción y cómo consistía y los objetivos que íbamos a atacar. No me voy a extender, si después ustedes lo quieren preguntar, porque es verdad que el tiempo apremia, ya llevo más de 15 minutos hablando. Y Fidel regresa con el doctor Muñoz y yo regreso con Abel Santa María. Esta es otra cosa que mientras que yo viva, a mí no se me podrá olvidar. Porque eran dos acciones, uno el cuartel Moncada y el otro el Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Le pregunto a Abel, ¿tú crees que todo esté bien sincronizado, que la acción de Bayamo con la de aquí esté debidamente sincronizada? Abel me responde, sin lugar a dudas, no te quepa la menor duda. ¿Por qué me lo preguntas? No, porque quiero saber si de verdad hay sincronización. Mira, piensa lo peor. Piensa que en la acción nos eliminen a todos. Triunfamos dando nuestras vidas por mantener la vigencia de Martí en el natalicio de su centenario. Así pensaba Abel Santa María horas antes de morir. Óigame, qué revolución tan hermosa hemos hecho. No me quiero extender mucho más, porque la verdad que el expedicionario del Granma, que vivió aquí y que tuvo una gran responsabilidad en los preparativos, tiene mucho más que contarle a ustedes, debido aquí a la parte esta de ustedes. Para terminar de momento, el factor sorpresa fracasó en el aspecto militar. Para mí fue un triunfo, porque como dijo Abel, antes de morir, salvamos la vigencia de nuestro héroe nacional, José Martí,
en el centenario de su natalicio. Y decidimos la lucha armada como el único camino para derrocar la tiranía batistiana. Y lo que no logramos en el Moncada, después lo logramos en el Granma. Arriba, ahora tú. Bueno, yo creo que de Moncada, lo que es la acción de Moncada, había que aclararle algunas cositas que son necesarias, que por lo menos la juventud, los jóvenes que están aquí, ya que también muchas veces se ha dicho por enemigos de la revolución, teóricos, filósofos trasnochados, que en Moncada fue una acción suicida, que no era necesaria, que con la política se podía llegar al poder. Y bueno, algunas cosas estas que siempre se le ocurren a personas que no tienen ningún ideal, simplemente lo que tratan es de enriquecerse con la política. En Moncada podía haber tenido eso, si no fracasa la acción de la sorpresa, que era el objetivo. Si ustedes hacen la correlación de fuerza de 2.000 soldados que había en Moncada, armados, preparados, asesorados por los norteamericanos, que eran los que cumplían todas estas misiones, y 168 hombres divididos en dos acciones, unos 30 y pico fueron a Bayamo, y unos 128 alrededor en la Moncada. Dice, bueno, la correlación de fuerza no es posible. Así llega a funcionar lo que se había pensado y la casualidad no interviene, pues había muchas posibilidades de que ellos tomaran la fortaleza y pudieran muy rápidamente distribuir las armas en la población, que inmediatamente que se les comunicara iban a tomar las armas. Se dividía la isla, era la idea estratégica, para evitar que llegaran refuerzos de otras provincias. Era muy fácil porque nuestra isla es muy larga y estrecha, y serán unos 60 kilómetros en aquel lugar para dividirla. Simplemente con volar unos puentes y del ferrocarril y la carretera, pues ya se incomunicaba esa región. Y todo esto, desde luego, por la casualidad, podemos decir, pues fracasó, pero fue un fracaso táctico, que tuvo mucho que ver con el proceso insurreccional que era nuestro programa y que fueron las cosas que fueron sucediéndose después. Tiene que ver, mucho que ver con la acción del desembarco del Granma, porque este hecho demuestra que se podía luchar contra el ejército. Los políticos estos cubanos, que actuaban basados en la política, que eran corruptos, ladrones, y hacían horrores, no había un programa siquiera desde el punto de vista social que tuviera un poco de sentido común. Pues decía que había que hacer, las revoluciones se hacían con el ejército, pero nunca contra el ejército, que no era posible de ninguna forma que un ejército profesional como el que existían en nuestro país y al mismo tiempo en todos los países latinoamericanos, no se podían hacer acciones armadas. No había ninguna forma. Estaban en un error garrafal, estaban en las cavernas todos estos políticos que planteaban esta situación desde el punto de vista estratégico, vamos a llamar. Porque bueno, nosotros lo demostramos en el 56, cómo se podía luchar y hoy Cuba se lo puede demostrar al mundo. Si el imperialismo es capaz de agredir el mundo, ustedes van a ser testigos
si esto se produce en cualquier tiempo. El ejército imperialista, las fuerzas armadas no están preparados, ni se toman siquiera esa molestia por la prepotencia, el poder de prepararse para luchar contra unidades. Bueno, ustedes están viendo el ejemplo ese que están dando en Irak, los que están en contra de la ocupación. Usted dice 150.000 hombres, 30.000 más, tantos aviones, tantos helicópteros, tanta infantería, tanto labor de inteligencia, todo. Y miren a ver qué han podido hacer. Y al final les pasa igual que en Vietnam. Se tienen que retirar porque el pueblo americano no resiste que empiecen a llegar los muertos. Y eso no lo pueden resistir los políticos. Entonces la acción de Moncada, que como Trigo les explicaba, representaba un impulso. Nosotros le decíamos, y Fidel lo dijo en distintas oportunidades, que era el motor pequeño que ayudaba a arrancar el motor grande, como efectivamente pasó. Nuestro pueblo estaba preparado objetivamente para producir la lucha armada contra Batista. Nuestros campesinos estaban preparados, eran unos campesinos que tenían información, les llegaba la información de una forma o de otra, vivían muy lejos unos de otros, pero bueno, había quien tenía un radiecito de batería y allá se reunían, empecé una vez a hacer, y oían la radio, oían problemas, oían críticas, oían las situaciones planteadas por alguna gente de izquierda que lo hacían de buenas intenciones, aunque casi todo el mundo planteaba que era en función de elecciones tomar el poder, lo que fue. Se ha demostrado que ahora no en las mismas condiciones por situaciones coyunturales en América que había en 1956. Ahora se ha demostrado, y hasta ahora está demostrado, que por ejemplo Chávez, y ustedes han visto todo lo que el imperio no se queda quieto, el imperio es poderoso, piensan, tienen sus ideólogos, no son como muchos revolucionarios poéticos nos imaginamos, se imaginan, que piensan que no hacen, que no, es poderosísimo, pero no son las mismas épocas, las de 1956 y las del 2006. Se va desarrollando mucho más los métodos de lucha, la conciencia se va profundizando. Cuando el Che cae en Bolivia, y aquí estuvo aquí en Jalapa entrenándose, estuvo en Veracruz, aquí compartimos con él las necesidades, el cansancio y todo lo que tuvimos que pasar. Y fue ejemplo siempre de combatiente a pesar de que no había nacido en Cuba. Y se demostró, y era lo necesario, de que se podía luchar contra la tiranía y contra el ejército de la tiranía. Y la lucha tenía que ser armada. Porque se perdió la acción de Moncada, por lo que le decía anteriormente. Una casualidad, una posta cosaca, en un recorrido que chocó con los primeros que iban a entrar al cuartel. El objetivo era tomar las barracas donde dormían los soldados. Se escogió la fecha de Santa Ana, que es la fecha en que hacían los carnavales. Estaba de fiesta todo el mundo un domingo, y era lo que estaban bien bebidos los soldados, estaban cansados, iban a dormir, y ellos, vestidos de militar, muy simple, ellos llegaron a la posta donde le paso al general. Creían que era Batista que estaba llegando pero bueno, entrando, pero había una posta que no se había concebido, que es la que choca con la vanguardia y se forma el combate. Y entonces, bueno, allí se perdieron cantidad de valiosísimos compañeros que hubiesen estado también en la primera línea después de los otros hechos que se llevan a cabo. Como yo les decía, son hechos prisioneros, son condenados a largas penas de prisión, y en determinada época de toda de esos momentos, esa trayectoria,
del tiempo. Al tirano se le ocurrió decretar una amnistía, dando la sensación de poderío, de fuerza, de dominio, y decretan una amnistía a los presos políticos que se encontraban, que eran cientos de presos políticos que se encontraban. El objetivo del tirano era ese, darle esa impresión, quita la censura. En nuestro país se aplicaba una censura detrás de la otra, donde cualquier periodista que iba a publicar algo había una persona del régimen que leía lo que eso no se puede publicar, eso sí, y en la radio, la televisión, todo eso era igual, controlaban con todos los medios de información. Pero plantean que los moncadistas que estaban presos, eso plantean los voceros de tirano, cumpliendo orientaciones de él, que no entraban en la amnistía. Esos se quedaban presos por la acción que habían cometido contra el ejército. Los acusaron de haber asesinado los soldados que estaban enfermos en el hospital que está colindante al hotel, que habían degollado y hicieron, ni se sabe las cosas que dijeron, para justificar la represión posterior, y asesinaron de entrada, en esas primeras 48 horas asesinaron 68 prisioneros, que habían hecho inclusive heridos. En la acción de Moncada caen 3 personas aproximadamente, caen 3 Marrero, Renato Guitar, muy pocos. Y los demás fueron hechos prisioneros, inclusive heridos, y fueron asesinados. Batista dijo que por cada soldado herido o muerto tenían que haber 10 atacantes muertos. Esa fue la represión. Con la represión todos estos tiranos pues trataban de mantener el control y de gobernar de esa forma. Por lo tanto, en la acción del Granma, en el contingente del Granma que se prepara aquí en México, y precisamente casi el 90% en este territorio de entre Veracruz y Jalapa, no necesitaron mucho convencimiento, muchas explicaciones para participar en la lucha. La propia tiranía y la propia represión es la que produce la reacción de la juventud, de los obreros, de los campesinos y del pueblo en general. Y es la que lucha contra así está demostrado, como estos tiranos, por ejemplo, Trujillo en Santo Domingo, Somoza en Nicaragua, Stroessner en Paraguay, y todos estos tiranos que de una forma u otra fueron derrotados. Eso no está en un tiempo, pero también los tiempos van cambiando. Como yo les dije al principio, después de un análisis que se hizo, se determinó por la Dirección de Movimiento. No les dije que la tiranía se vio obligado por la presión del pueblo, de la presión popular, de incluir en la amnistía esta a los moncadistas. Y fueron puestos en libertad los moncadistas también. El tirano quería dar una gran sensación de tranquilidad y de dominio. Y inmediatamente que fue puesto en libertad el líder del movimiento 26 de julio y el resto de los compañeros, este se dedicó todo el tiempo a preparar la continuidad de la lucha contra la tiranía. Era imposible en Cuba, por las características topográficas, por lo pequeña de la isla, hacerlo en aquel lugar. Por lo tanto, había que buscar un lugar cercano que reuniera todas las condiciones de las que le hablé anteriormente. Y por lo tanto se seleccionó a México. Y no nos equivocamos cuando hablábamos entre nosotros, y era una incógnita la llegada aquí, cómo lo iban a asimilar los mexicanos, qué tipo de ayuda podríamos recibir. Incluso fue una incógnita para nosotros en la travesía o en la llegada, pero fue aclarada en la primera semana ya de que aquí estuvimos, viendo, como les decía anteriormente, el espíritu solidario
que también los cubanos lo eran. Ustedes han visto, y esto no solamente es la enseñanza de la revolución triunfante de nuestro movimiento, sino también el espíritu de Cuba. También. Ustedes seguramente han leído mucho de la colaboración de Cuba en África, contra países africanos que solicitaron la ayuda de Cuba. Países que fueron colonias y cuando llegó el momento de que les dieran la independencia, estaban amenazados por otros vecinos que le querían quitar territorio, por otros movimientos de derecha que querían coger el poder, y así por toda una serie de dificultades que tenían los angolanos, y pidieron ayuda a Cuba. Sin ningún tipo de reclamo, allí estuvo Cuba. Y ustedes saben que en Angola lo que tuvieron eran los estudiantes, los trabajadores, los intelectuales, y toda la población estuvo representada allí. Muy pocos soldados profesionales, única y exclusivamente los pilotos de los aviones de caza, los que manejaban las armas un poco sofisticadas, la artillería reactiva, y así una serie de armamentos que hubo que utilizar allí, o que hubo que luchar con el mejor ejército que había en África, el ejército sudafricano, que estaba armado por los franceses y tenían las armas de la última generación, y con eso fueron a luchar allí los cubanos. Pero no eran soldados profesionales, eran trabajadores que formaban parte de unidades que se habían entrenado, la revolución los había entrenado para que defendieran la revolución si la revolución era agredida en cualquier momento en nuestro territorio. Y eso fue lo que... Y hubo que poner coto y discutir con mucha gente muy seriamente, porque no aceptaban que por algunos trabajos que tenían que realizar en Cuba y por algunas calificaciones que tenían, que se les dijera: no puedes ir a Angola. Y querían de todos los que fueron a la guerra de Angola. Allí estuvieron más de 400.000 hombres en distintas etapas. La técnica, hasta los alimentos fundamentales, los llevó Cuba a Angola. Y mucha gente decía: Cuba está en Angola porque Angola tiene petróleo. Y todo eso trasnochado que yo les hablaba anteriormente, tenían esa teoría. Y Cuba solamente se llevó de Angola los muertos. 2.000 muertos tuvimos en la guerra de Angola, que se traían a Cuba después que se acabó el conflicto. Cuba ayudó a liberar, si no es por la participación, y esto es sin autosuficiencia ni chauvinismo, porque están los hechos, a liberar Namibia y hacer a los sudafricanos en aquella época, con un gobierno reaccionario. Mandela estaba preso todavía, tuvieron que firmar la paz, y fue a propuesta de ellos, porque si no, ya los habían llevado hasta su frontera, habían avanzado miles de kilómetros en el territorio de Angola, soldados mercenarios y sudafricanos. Y allí estuvo Cuba. Cuba estuvo cuando cuando Etiopía solicitó ayuda, porque Somalia los invadió queriéndole quitar un territorio que era de etíope, y un gobierno reaccionario en Somalia, también apoyado por fuerzas imperiales, trató de invadir a Etiopía. Allí estuvo Cuba. Cuba ayudó a muchos movimientos latinoamericanos que tenían un programa muy transparente de lucha contra la tiranía. Eso no es ningún secreto. Todo el armamento que Cuba recuperó después del triunfo de la revolución eran armas americanas, de origen americano, que eran las que los americanos les entregaban al ejército en Cuba. Todas esas armas Cuba se las envió
a los vietnamitas que luchaban en la selva y luchaban contra la agresión norteamericana. Y después, bueno, Cuba adquirió las armas que necesitaba para defenderse en países socialistas, en la Unión Soviética y demás. Y así, más o menos, era la respuesta que dio la revolución después del triunfo al mundo. En Cuba no había mercenarios. Cuba luchaba al lado de los que estaban por una causa justa, más que demostrada. Y hoy no tenemos soldados en ninguna parte de ellos. Hoy son los maestros, son los médicos. A veces necesitamos nosotros en un policlínico. Muchas veces la gente de la población dice, no vino el médico de turno. Nosotros tenemos un programa de salud que cada 2 hectáreas, podemos decir, o 3 cuadras aproximadamente, pues tenemos un puesto médico con un médico que vive ahí. Cualquiera que se siente mal, que tenga un problema, pues va, le toca, si es de madrugada, si no, el médico está ahí. Con una enfermera viven en ese lugar, se le ha construido un consultorio. Y en la región hay un policlínico con todos los adelantos. Le estoy haciendo una breve exposición de nuestro programa médico, que todo esto fue producto del triunfo de la revolución y que se inició los preparativos de la revolución, como les dije al principio, también aquí en el territorio mexicano, por lo que ustedes tienen también parte, todo el que se sienta mexicano, también pues tiene una parte, aunque sea sentimental, de los logros de Cuba. Porque si no nos apoyan en aquella oportunidad, no hubiésemos logrado nada. Como les digo, cada territorio cada 7, 8 consultorios de estos tienen un policlínico. No estoy bien seguro, pero están en ese rango, donde existen equipos de punta, de primera línea, como decimos, que se hacen electro, se hacen, bueno, una serie de trabajos, ultrasonido, hasta la vista se le atiende a la población en estos policlínicos. Y en el caso de que los policlínicos no resuelvan el problema, pues remiten al paciente a un hospital que también está asignado a ese territorio. Esto también lo hacemos nosotros. Y muchas veces pues, tenemos que afectar el sistema de salud nuestro para ayudar, por ejemplo, en un terremoto que se produce en Afganistán o en otro lugar del mundo. En cualquier lugar allí ustedes van, no sé si la televisión prueba, pero los medios de difusión a veces están un poco controlados por ciertas personas, pero en internet, por el correo electrónico, nos podemos enterar de muchas cosas de estas. Casi todos de ustedes seguramente que se meten ahí cada rato y ven las cosas. Así que todo eso fueron parte, no eso, nosotros teníamos un programa, podemos decir que incipiente como el asalto de Hotel Moncada. Ya estaba hecho un programa que hablaba de reforma agraria, de reforma urbana, de programas de salud, de la educación, de forma muy general. Cuando nosotros llegamos aquí a México con ese programa, que era el alegato de Fidel, que fue nuestra primera recaudación de dinero para costearnos aquí la estancia, comprar algunos fusiles, los comprábamos hasta por pieza. En aquella época en cada esquina del Distrito Federal casi había una armería y era muy fácil adquirir un arma. El propio armero le daba un certificado que usted tenía 30 días para ir a Gobernación, donde le daban ya la licencia. Y compramos los fusiles por pieza, porque nos ahorrábamos, ustedes saben cuánto en cada fusil, unos 5 pesos, $5, que era el dinero que recibíamos nosotros de la ayuda de los clubes patrióticos de los Estados Unidos, y del libro este que fue el alegato de Fidel en el juicio de Moncada, su defensa, y ahí estaba el programa. Le celebraron el juicio en privado, solo,
porque a ellos temían que Fidel dijera lo que sabían que iba a decir públicamente. Aceptó, dijo que el autor intelectual no eran los políticos tradicionales de Cuba, que el autor intelectual era nuestro apóstol José Martí. Eso dijo Fidel en el juicio. Y también dijo, así se llamaba ese folleto: sé que la cárcel va a ser dura y que voy a ser condenado, no importa, digo así esa palabra, condenarme, no importa, la historia me absolverá. Y eso es lo que hemos estado viviendo posteriormente. Cuando nosotros llegamos muchos llegaron aquí por el puerto de Veracruz. Veracruz ha sido siempre la entrada de la cultura cubana a Cuba y la salida también de México hacia Cuba. Llegaron los compañeros que venían por vía marítima, venían con ese programa. Los que llegamos por otra vía, porque era muy urgente que llegáramos, como yo, por ejemplo, que tuve que traer un dinerito, producto de la venta de estos folletos, para que los compañeros pagaran la deuda que tenían con un señor español exilado aquí que había financiado, le había dado a una compañera cubana que vivía en esa cuadra crédito para que comiera un pequeño grupo de unos 22 compañeros que se encontraban aquí en México y pagáramos esa deuda que teníamos y pudiera comprar algunos medios para dormir y para entrenarnos un poco. Los que llegamos aquí a principios de 1956 vinimos con un programa. Veníamos cargados de sueños, de esperanzas. Ese programa se sobrecumplió ampliamente. Ahí está la revolución que muchas veces, y hoy nos lo preguntaban unos periodistas acá en la escalinata de la universidad, de la biblioteca. ¿Qué pasaría con la desaparición de Fidel? Que si los mafiosos estos de Miami, ustedes saben cuántas veces han preparado, ya deben preparar otra cosa, después otro método de propaganda, porque ese ya está muy gastado. ¿Cuántas veces han preparado las maletas para decir que van para Cuba? Hace más de 10 o 15 años que lo están preparando, todos los años. No sé. La revolución de Cuba es una revolución profunda. Ningún país y ninguna revolución se hubiese podido mantener en el poder después de la desaparición del campo socialista, donde nuestro comercio, más de un 85%, estaba asegurado con esos países que cambiaron su sistema, que fue mal aplicado. No es el mismo socialismo polaco que el socialismo cubano, es muy diferente. Hay muchos métodos, muchos sistemas, muchas cosas que no se pueden copiar y muchas cosas que sí se deben aplicar. Nuestra revolución tiene el apoyo de más del 90%, si le digo que es un 96% de la población, no exagero. Y por eso es que se mantiene la revolución en el poder. Y la continuidad, Fidel tiene que desaparecer. Yo puedo ser que no llegue a Cuba, que me dé un infarto aquí, que Dios no lo quiera, como decimos. Y que desaparezca. Por una ley, todos ustedes tienen que desaparecer. Hoy yo no me recuerdo, comentaba, me parece, con la doctora María Elena, con la compañera María Elena, y la doctora Magdalena, que a lo mejor hablaríamos aquí esta tarde con un futuro presidente de esta nación, de esta bella nación, o alguna compañera que llegará ya el momento que también ocupe ese digno y alto cargo para representar a su pueblo. Entonces, pues, no quiero hablarles
es necesario algunas veces que se conozcan ya otras generaciones. De la acción nosotros ya casi estamos en la tercera generación. De Yo en la relación cuarta. Sí, hay quien ya pasó de la tercera. Yo me considero la tercera, no estoy tan viejito. Háblenos un poco del desembarco. Yo eso iba a decir, dejar ese tema para que ellos preguntaran algunas cosas. Pero bueno, yo les voy a hacer muy breve. No queremos cansarlos tampoco a ustedes. Nosotros estamos todavía bien, ¿no? Estamos muy entrenados para estos cambios de presión. Como dije, nosotros llegamos aquí un grupo de cubanos, de jóvenes, éramos muy jóvenes, promedio de edad de la expedición del Granma, el 25 de noviembre de 1956, cuando salimos del río Tuxpan. Si quitamos 7 u 8 miembros del destacamento, sería de 24 o 23 años. Porque había algunos compañeros que ya nosotros los considerábamos unos viejos, que tenían 44, 43, 45 años. Así que la gran mayoría del destacamento, pues bueno, podemos decir que teníamos 23 años, 24, ese promedio más o menos. La composición de este destacamento, Fidel lo hizo muy bien desde que seleccionó los moncadistas y con el mismo patrón hizo la selección de los del Granma. No había ningún hijo de ningún millonario, ni nadie que tuviera que ir a defender los intereses de la familia. Todos éramos de procedencia humilde, obreros, campesinos, estudiantes. Para estudiar en Cuba una carrera universitaria. Permiso, 5 minutos nada más. En aquella época había que ser hijo de... Por ejemplo, Fidel era hijo de un terrateniente que tenía, no sé si eran miles de hectáreas, que fueron las primeras tierras que se intervinieron después del triunfo de la Revolución. Y por eso es que pudo ir a estudiar a la universidad. Si no hubiese podido ir a la universidad. Nosotros tuvimos la suerte de haber nacido en esa época. Cada determinado tiempo parece que la naturaleza produce líderes, hombres, mujeres, que tienen ese don, esa característica. Y nosotros tuvimos ese privilegio de haber nacido en esa época y haber tenido un líder como Fidel que no... Pero bueno, podía haber sido Juan Manuel Márquez, que era el segundo jefe de la expedición. Pero tuvo la desgracia, no tuvo la suerte que tuvo Fidel, de que murió en los primeros días. O otros compañeros, tuvimos también cubanos muy destacados en la lucha, pero solos, no fueron capaces de unir como lo hizo Fidel. Nosotros formamos aquí un destacamento de alrededor de 100 jóvenes, con los viejos que les digo. De este destacamento, 82 fuimos para Cuba. No cabían más en la embarcación. Los que eran un poquito gorditos, aunque fueran muy valientes, fueran expertos tiradores, tuvieran mucha resistencia, y donde se pudieran meter 2 flaquitos, pues dejábamos al compañero, y por lo tanto se quedaron algunos que no pudieron hacer la travesía. Como les dije, llegaron por vía aérea y casi el 90% por vía marítima, por acá, por Veracruz. En síntesis muy rápida, les voy a contar que en junio del año 1956, la Policía Federal hizo un operativo en combinación, vínculo con la Policía Cubana de Inteligencia, por la penetración de un traidor que se metió en nuestra fila, haciéndose pasar por revolucionario, precisamente un policía que trabajaba en la Universidad de La Habana. Fuimos delatados y ese operativo se hizo contra el grupo que nos encontrábamos en México. Fueron detenidos allí casi el 80% de los compañeros, incluyendo a Fidel. El Che fue preso ahí también en ese operativo, y 9 logramos escapar de ese operativo
y muy rápidamente nos reunimos y determinamos buscar refugio y apoyo en Veracruz. En Veracruz había un escultor exilado cubano y fuimos a localizarlo, lo localizamos y ahí empezamos con mucho trabajo, muchas cosas a preparar las condiciones, ya que nunca se detuvo que siguieran llegando los que habían sido seleccionados en Cuba para prepararlos y entrenarlos aquí. Aquí nos entrenamos con un veterano de la guerra de Corea, que fue el que nos empezó a entrenar en el tiro y en algunas tácticas de guerrilla. Y un general español de la Guerra Civil de España, pero la teoría de él era ya muy obsoleta, de muchos tiempos atrás. No era aplicable esa misma táctica ni estratégica a la guerra convencional de aquella época que teníamos que realizar nosotros. Pero simbólicamente era una cosa muy grande para nosotros, tener el apoyo de ese general español, general Bayo, que estuvo establecido aquí en el Distrito Federal. Se hizo este operativo. Allí algunos oficiales que trabajaron en este operativo tomaron conciencia de la grandeza de nuestro programa. Cuando leyeron los libros que ocuparon en el rancho Santa Rosa, en Chalco, un lugar, me parece que está al norte de la ciudad, que era donde mandábamos los combatientes que ya estaban listos, expertos tiradores, conocimiento de la lucha guerrillera y de posiciones, de lucha en la ciudad, y habían dominado ya todo ese aprendizaje, pues se mandaban a este rancho para que aprendieran a vivir en condiciones inhóspitas muy difíciles, con frío, como un guerrillero en la montaña o en la selva. Era el objetivo. Este rancho fue ocupado también. Inclusive Fidel llegó a los federales. Cuando los federales le dijeron a Fidel, sabemos que ustedes tienen un rancho en tal lugar y que están armados. Le dijo el oficial, yo voy a llevar lo mismo 100 que 500 federales, voy a rodear el lugar, y bueno, si usted quiere ir con nosotros y nos ve, pues es posible no se produzca un hecho violento. Y Fidel estuvo de acuerdo, voy con ustedes, ¿no? Llegamos allí, inclusive una posta, estos se quedaron alrededor, este oficial fue con Fidel allí, se produce la detención allí detuvieron a Che, que era el médico, uno de los médicos de la expedición. Esta persona, y les digo les cuento esta anécdota porque hay uno de estos oficiales que muy aceleradamente tomó conciencia de nuestra causa y nos ayudó mucho. Y después años después, fue gobernador de este estado. Y de aquí lo sacaron para dirigir la Secretaría de Gobernación, que fue don Fernando Gutiérrez Vázquez. Y me enseñó una foto que tenía en su recámara. Y estaba ahí con Fidel y con Raúl. Y en el centro, con una dedicatoria de Fidel que decía, Fernando, en la Revolución Cubana, tú tienes tu lugar. Y la tuvo Lázaro cuando fue el primer 26 de julio que celebramos en la Plaza de la Revolución. Allí estuvo Lázaro también. Allí estuvo Vanegas, que era el humilde luchador que nos entrenó a nosotros ahí por Bucareli en un gimnasio que tenía en defensa personal. Allí estuvo María Antonia, allí estuvo Piedad Solís, allí estuvieron cientos de mexicanos que junto con nosotros, aunque no navegaron en el Grama, y fueron parte muy importante del triunfo del movimiento revolucionario cubano que dirigió Fidel en aquella etapa. Como les decía, concentramos aquí unos 100 combatientes o futuros combatientes en México. Cuando Lázaro Cárdenas interviene, es puesto en libertad Fidel. Por cuestiones que no recuerdo ahora, dejan detenido al Che y al hoy general Calixto García. Se llama igual que un general de la guerra de independencia nuestra, muy destacado, Calixto García. Que el pobre aprendió aquí, en Veracruz,
un pelotero que había acá, los más viejos que seguro lo conocerán, cubano, era manager de las Águilas, Martín Digo, le dio trabajo a Carlito de masajista para ayudarlo, no sabía ni lo que era un masaje, era una pierna, a los peloteros acá. Y así era, donde quiera veíamos el espíritu solidario de los mexicanos. Sobró eso en esa época. Y bueno, llegó, ahí tuvimos, ¿para qué les voy a contar? Empezamos, el primer entrenamiento era caminar por esa gran ciudad, 30 kilómetros todos los días, no veíamos un fusil ni nada más que en las vidrieras. Y así empezamos a preparar. Y llegó el día de la salida. Inclusive por una información de una persona importante aquí en este país, en aquellos momentos, que le dijo Fidel, tiene que salir porque están detrás de ti, los van a capturar. Había mucho dinero que estaba dando el tirano en esos momentos y se estaba manejando muchas situaciones de ese tipo. Y así salimos nosotros la noche del 25 de noviembre de 1956, 16 kilómetros aproximadamente arriba adentro del río Tuxpan, que coincidió con la entrada de un norte muy fuerte. Estaba suspendida la navegación y había que salir de todas formas. No podíamos hacer esa movilización que se hizo desde Abasolo, allá en Ciudad Victoria, donde tuvimos el último campamento, ya que nos movíamos de un lugar a otro para evitar, imagínense ustedes, de Veracruz a Ciudad Victoria, y así le movíamos los compañeros para evitar que fueran capturados. Jalapa, México, en la ciudad, y así a Yucatán, y teníamos que jugar esa especie de ajedrez para poder disfrutarlo. Y en 2 días antes se decidió la salida del 25. Para este lugar se coordinó. Oiga, si hubiesen existido los teléfonos celulares en ese momento, nosotros hubiésemos ganado por lo menos 8 meses antes hubiésemos derrotado aquí. Bueno, la tecnología no llegaba todavía. Y así hicimos una ciencia, aquella cosa de aquellas coordinaciones que no sé cómo sucedieron. Pero bueno, salió casi todo. Se quedaron 2 nada más ahí en un hotel en Tuxpan, porque que tenía que recogerlo se lo olvidó. O no sé si sería intencional, porque uno de ellos era grandísimo. Pero así fue más o menos la concentración y la salida. Salimos navegando por el río ese con la intención de que si éramos sorprendidos salir combatiendo. Es una realidad porque vamos a negar ese hecho. Hubiésemos combatido contra algunos militares mexicanos, pero no quedaba otro remedio. La causa de nosotros estaba por encima de toda esa situación. Estaba el pueblo de Cuba. Había 6.500.000 habitantes que nosotros le habíamos prometido que en el 56 íbamos a desembarcar y íbamos a combatir contra el tirano. Y así salimos. Cuando llegamos a Rompiente, un poquito ya entrando al Golfo, ya sabíamos que habíamos pasado el peligro de la salida. Encendimos unas pequeñas luces. Alguien empezó a decir, los médicos, ¿dónde están las pastillas de contra el mareo? Imagínense ustedes, en aquel reguero, en ese barquito, 82 con los proyectiles, con los fusiles, con las mochilas, con 3.000 naranjas, que era el alimento fundamental que llevábamos en saco, agua adicional, petróleo adicional, toda esa serie de cosas. ¿Quién encontraba frascos de pastillas contra el mareo? Y el Che venía en unas condiciones que es increíble cómo ese ser humano pudo estar 7 días en esa embarcación con un ataque de asma, que no se le era asmático crónico, pero se le incrementó por la frialdad, por las condiciones que había en la embarcación, el olor a petróleo, toda esa serie de cosas así. En aquel tiempo yo se lo decía a los compañeros aquí en el Instituto de Amistad México-Cuba, no existían los sprays y eso que hay hoy para los asmáticos, no sé si aquí hay alguno que padezca de asma. Y entonces pues, era una cosa de cristal con una goma que le echaban el líquido y con eso aquel le puso el pie arriba, le cachó eso al Che y entonces tuvo que aliviarse ahí echándose. Bueno, aquello fue terrible. Aquí me contaba
me preguntaba en Tuxpan, un oficial de la Marina de Guerra que ya estaba en la Marina Mercante. Nosotros le hicimos un obsequio a México en el año 68, me parece que fue. Hicimos un Granma y exactamente igual que el original, se lo obsequiamos a México y las autoridades mexicanas lo entregaron a una escuela de la Marina que está en el río Tuxpan. Y ese barco fue llevando 82 jóvenes al primer Festival de la Juventud que se celebró en La Habana, me parece que fue por el 76 aproximadamente. Salieron 82 jóvenes, hombres y mujeres de aquí, a participar como delegados a ese festival y fueron en ese embarcación. La travesía de nosotros fue espantosa, como les digo, en esa situación. El himno nacional casi no lo pudimos acabar de cantar producto del mareo, ni qué decir desde el 26 de julio, que no lo sabíamos ni la letra, lo tarareábamos ahí un poco y esas cosas en aquella época. Un himno que compuso uno de los compañeros combatientes de la otra fortaleza del cuartel de Bayamo, el compañero Cantalla, que vive todavía. Y en esas condiciones, el espíritu, la dedicación, el convencimiento que prevalecía en nosotros fue el factor fundamental para lograr nuestro objetivo. Cuando el hombre, cuando digo hombre, cuando incluyo el concepto de mujer-hombre, se propone un objetivo, lo cumple o lo sobrecumple. Nosotros nos decía un jefe, cuando usted esté muy cansado, que crea que no puede avanzar un paso más, que esté desmayado y que le tenga hambre, sed y quiera dormir, usted todavía resiste 3 o 4 días más. Y eso nos daba un poco de ánimo, aunque sabíamos que era imposible. Unas horas después no íbamos a poder dar un paso, porque hay cosas que son muy objetivas en la vida. Sin el combate que nosotros tuvimos, caminamos 200 metros más. El primer combate fue el día 5. Como les dije, la travesía fue una tragedia, por aquel hacinamiento, al tercer día, el hambre. ¿Qué alimento fundamental había? Naranjas. Una caja de huevos de 120 huevos para 82 hombres. Imagínense ustedes que 3 jamones que se mojaron porque el agua le entraba mucho a la embarcación y la ola y se pudrieron porque los 3 o 4 primeros días nadie quería comer nada. Cuando fuimos a ver estaban podridos, había quien cogió hueso, pero era terrible. No es por hacerle un melodrama a ustedes, es una realidad que a mí a veces me parece ficción de no haber vivido, porque fueron unos acontecimientos muy dramáticos uno detrás del otro. Entonces, para mí, y creo que para el Che escribió algún folleto sobre él, el momento más dramático fue el desembarco. Cuando nosotros vimos la franja al amanecer del Mangle, y ya sabíamos que era nuestra patria, la emoción fue grande. La noche antes, eso fue al amanecer, la noche antes no, esa misma noche de madrugada, para que ustedes vean el sentido humano de nuestro líder. En esa noche, a las 11 de la noche, el capitán del barco, el que dirigía la navegación, Pino, que tenía familia aquí, vivía en el Distrito Federal, una hermana de él estaba casada con un mexicano, por eso es la casualidad que él hace contacto con nosotros a través de esa familia. Y le dice a Roque, que es el navegante, que se sube en el techo de la embarcación a ver si ve los destellos de un faro, se llama el faro de Cabo Cruz, con instrumentos muy rudimentarios. Este compañero trazó la navegación exacta, de día por día, los 7 días, con las 7 noches. Salimos un domingo, llegamos otro domingo a Cuba. Se le dijo que se subiera en el techo, a ver, ya estábamos a una distancia muy peligrosa. Nosotros navegamos siempre a unas 140 millas, que no era posible. La aviación y los barcos de guerra de superficie del tirano no tenían autonomía para llegar a esa distancia. El momento más peligroso, el paso por el estrecho de Yucatán.
el otro momento más peligroso era cuando nos acercáramos a la cruz. Aunque nosotros no lo imaginábamos, ya había sido informado a la Marina y al Ejército de Batista que el Granma había salido de Veracruz. Ahí encontramos nosotros en los archivos de la tiranía toda esa información. Y este hombre se cae al agua. La noche está muy oscura, el barco da unos bandazos muy fuertes. Recuérdense que entramos y fuimos casos navegando con el norte ese que entraba. El Golfo de México, eso fue terrible. Y este hombre se cayó al agua, por el fondo le digo que para que vean el sentido humano de Fidel. Puso en peligro la expedición. Estábamos a unos 19 kilómetros de la costa, en horas ya muy avanzadas. Nos habíamos vestido ese día con el uniforme. Él personalmente entregó a cada uno, porque sabía la especialidad de cada uno de los 82, del tipo de arma que dominaba perfectamente bien. Las armas estaban constituidas fundamentalmente por fusiles Remington, belgas y de otras marcas con mirilla telescópica, porque era el que íbamos a utilizar en la montaña, muy eficiente como fueron los primeros meses, mientras hacíamos guerra de guerrilla y no de posición. Y puso en peligro la expedición porque mandó detener el barco. Ya el barco no es un automóvil que usted lo frena en 20 metros, 10 metros. Cuando se desconectaron los motores, el barco sigue su impulso, aunque se le ponga la hélice en el reverso. Y avanzó casi 1 kilómetro. Y esas casualidades también. Esta epopeya nuestra está llena de casualidades. O de cosas que el destino tenía previsto, si creemos así en las cosas del destino. Y como 2 horas estuvimos en esta maniobra para rescatarlo. Lo rescatamos porque se mantiene a flote. Es un marino viejo que sabe cómo mantenerse a flote. Se cae hasta con las botas tenía flote. Y lo rescatamos. Ahí Fidel hizo eso levantó la moral de nosotros altísimo, porque no es fácil. Usted ve todas estas desgracias y todos estos problemas y no se mantiene nunca como una cosa automática, una máquina. Se mantiene mismo las mismas revoluciones. Hay quien se cansan, hay quien cree que está perdido, hay todas esas cosas suceden en un grupo que se ha propuesto participar y hacer estas acciones. Entonces, Fidel habla y dice que no podemos tener una baja sin haber combatido todavía. Y ahí nos habla que estamos estamos pegados a las costas y que ya pronto tendremos los pies sobre nuestra tierra, y arenga ahí el destacamento. Y así llegamos nosotros. Pero cuando ya nos acercamos a la tierra teníamos combustible. Fíjense el dramatismo de toda esta serie de cosas que les estoy contando. Y ahí todavía quedamos 19 vivos de los 82 que pueden testificar esto que les estoy diciendo. Combustible para 25-30 minutos, que lo anunciaba cada 6 horas el que venía de maquinista. Ya no podíamos maniobrar para otro lugar. Ahí donde veíamos el mangle ese, la casualidad también es que partimos un pantano que tiene unos 3.500, 3.200 metros de frente por 2.200, 2.300 metros de fondo. Un pantano que por ahí nunca, nos dijo un campesino que vivía a las afueras, que un ser humano nunca había entrado por ese lugar, que era un lugar muy difícil. Pero aquellos 23 años del promedio mayor que había en el destacamento, el instinto de conservación y la fuerza que nos daba la causa que nosotros llevábamos, parece que jugaron su papel y pudimos salir de ese pantano. Fue así más o menos. Eso fue el día 2 de diciembre. El día 5 combatimos con el enemigo. Se había coordinado un levantamiento con la fuerza de la resistencia en Santiago de Cuba, dirigido por un gran combatiente que después fue asesinado, que se llamaba Frank París, un maestro que dirigió las acciones de acuerdo con un telegrama que se le pasó en clave desde México hacia Santiago de Cuba, donde le decía ediciones pedidas agotadas, editoras, no sé, bueno, una cosa así más o menos, quería decir que salimos de aquí el día 25 y llegamos el día 30. Se calculó que eran 5 días.
por la incidencia, el peso del barco, empezó a hacer agua el segundo día, que si nos hundimos se rompió una bomba de petróleo, toda esa serie de cosas, nos demoramos 2 días más. Nosotros oímos por la radio de que le interceptamos a la Marina de Guerra todo lo que estaba ocurriendo en Santiago, el éxito que tuvo la operación de Fran, cuando se pusieron los jóvenes, esos estudiantes que eran fundamentalmente todos universitarios en Santiago de Cuba, los primeros uniformes, los primeros brazaletes de nuestro movimiento, y atacaron las posiciones que se habían descendido y tuvieron éxito, pero el éxito hacía falta que fuera de un día, no era posible por la fuerza que tenía la tiranía. Con ese día distraían a la tiranía y nosotros podíamos desembarcar en mejores condiciones. Esto se convirtió en un arma de doble filo. El tirano, creyéndose que había un levantamiento muy fuerte en Santiago, movió las unidades élite, las mejores unidades que tenían, en avión muy rápido para Santiago. Sofocaron el levantamiento de Fran, ya que nosotros nos demoramos 2 días después de llegar. Y estas unidades fueron las que nos lanzaron a nosotros, navegando los 7 días, con la cantidad de 15 compañeros tuvimos que sacar en hombros del pantano, sus mochilas, sus fusiles, sus proyectiles, todas estas cosas. Si caminamos 200 metros más, no llegaba a 200 metros, de donde nosotros acampamos esa madrugada, hubiésemos prácticamente fusilado la unidad esa que combatió con nosotros, en un monte firme que había a esa distancia, de un potrero con algunos arbustos, que era donde ya no pudo caminar más que aquella tropa. Producto de un error, usamos botas nuevas para esta acción. Teníamos que haberlas usado un poco aquí, haber caminado un poco aquí en Veracruz, allá en el Distrito Federal, en Ciudad Victoria, para allá por donde estábamos, y hubiésemos adaptado, amoldado un poco esas botas a nuestros pies. Y esto ocasionó que cuando se produce el combate, yo calculo que más de 60 miembros del destacamento estaban sin zapatos, porque el Che y Faustino, que eran los médicos, le estaban curando unas grandes ampollas que le habían producido el pantano, el agua salada, el caminar 3 días más después y toda esa serie de cosas. Y así se produce esta acción. Y allí combatimos, le hicimos bajas, pero no en las condiciones que hubiese sido si caminamos 200 metros más. Y ahí se produce la dispersión del destacamento. En más de 18 grupos, uno quedó solo, otro quedaron 2, el mayor era de 7 y así se dispersó. Hay un compañero que está ahora escribiendo un libro que saldrá dentro de poco tiempo. Vamos a ver si les llega a ustedes por acá y si les llega lo lee recordándose lo que estamos conversando hoy, que se llama Los 21. Es el título de ese libro. No tiene nada que ver con el juego ni ninguna cosa de eso. Porque 21 fueron los combatientes de Moncada que vienen de también con la expedición del Gramo. Fíjense qué coincidencia histórica es. 21 son muertos del día 2 que tenemos ese combate al día 8, que fue donde tuvimos noticias de los muertos. 21 son hechos prisioneros, heridos o que cayeron en emboscadas, que no son asesinados. Y 21 logramos pasar para la montaña, comenzar la guerra y terminar. No terminaron 21, cayeron algunos en el proceso. Pero fíjense qué coincidencia esa historia. Así que creo que si ustedes lo desean, pueden hacer alguna preguntita referente a lo que ustedes quieran. Si nosotros entendemos que es buena, se la contestamos, si no. Miren, una vez había un mexicano que fue con nosotros, se llamaba, era uno de los más jóvenes, tenía 19 años, era un año más joven que yo, se llamaba Guillén Celaya, era un estudiante de la Universidad de México. Y dejó los estudios, dejó la carrera universitaria y se unió al grupo nuevo. Y recuerdo que estábamos hablando con uno, no recuerdo en qué, si fue en una unidad militar. Y alguien le preguntó, ¿cómo sacaron a Roque de la DT? Celaya siempre tenía una agilidad mental tremenda. ¿Y cómo sacaron a Roque? Tenemos entendido que cayó un expedicionario al agua. ¿Cómo fue que lo sacaron? Dice Celaya.
completamente mojado. Entonces, bueno, ahora les toca a ustedes seguramente.